¿Y si te dijera que hay un escándalo en el corazón de la Unión Europea que podría cambiar todo el juego político? En los últimos días, la atención mundial se ha centrado en Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que en una reunión del Parlamento Europeo le dijo a la cara a Ursula von der Leyen: podéis seguir teniendo aquí un partido de mentirosos de izquierdas, pero yo defenderé los intereses de Hungría. La reunión con Putin, los ataques a los burócratas de Bruselas y las escandalosas revelaciones sobre el doble rasero de la UE son solo el principio. ¿Cuál es el precio real de la independencia de Hungría? ¿Y está Orbán preparado para hacer frente a todas las amenazas? Hoy nos sumergiremos en los detalles de este episodio que ha sacudido Europa y revelaremos cómo Orbán fue capaz no solo de mantenerse firme, sino de darle la vuelta a la partida. Permanezca atento porque este vídeo no trata solo de política, se trata del futuro de todo el continente. Recientemente se produjo un episodio realmente fascinante en el Parlamento Europeo, cuando estalló un debate tenso y sin concesiones entre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para entender el contexto, el primer ministro húngaro presentó al Parlamento un informe sobre los resultados de la presidencia húngara del Consejo de Europa. La reacción de los partidos de izquierda ante este acontecimiento fue bastante reveladora, vitorearon literalmente la finalización de la presidencia húngara e incluso entonaron canciones como Bella Ciao, insinuando el deseo de ver a Orbán lejos de Europa. Sin embargo, el propio Orbán no se quedó al margen y volvió a tomar la palabra, criticando duramente a la Comisión Europea por su política agresiva hacia Rusia. Hizo hincapié en que Hungría busca soluciones pacíficas en Europa del Este y relaciones constructivas con Rusia. Amigos, prepárense para escuchar su impactante discurso. Mientras yo compartiré mis reflexiones sobre la situación actual en la Unión Europea y las perspectivas de resolución del conocido conflicto de Europa del Este. Antes de presentarles los momentos más llamativos del escandaloso discurso de Viktor Orbán, conviene señalar que esbozó muy diplomáticamente la guerra que libra la Comisión Europea contra Bruselas. Este enfrentamiento dura ya varios años y comenzó cuando Orbán y su partido Fidesz empezaron a construir una política de independencia de Hungría frente a la presión exterior, destinada a defender los intereses nacionales. Es por ello que Orbán y su gobierno están sometidos a constantes presiones de la Unión Europea, que acusa a Hungría de violar los llamados valores europeos. El principal conflicto radica en la independencia de Orbán, que se enfrenta abiertamente a los burócratas de Bruselas que insisten en respetar las normas comunes europeas. Sin embargo, Orbán está convencido de que los intereses nacionales de Hungría deben ser lo primero. Bruselas utiliza muchas palancas para presionar a Budapest, incluida la congelación de los fondos de la UE destinados al desarrollo del país. La Comisión Europea aduce supuestas violaciones del Estado de Derecho y una lucha insuficiente contra la corrupción, aunque muchos se dan cuenta de que se trata más bien de un pretexto para castigar a Orbán por su oposición a las políticas eurocéntricas. La actitud de línea dura de Orbán también está relacionada con las organizaciones no gubernamentales extranjeras. Es consciente de que intentan desestabilizar la situación interna de Hungría a través de estas estructuras. Estas ONG, generosamente financiadas desde el extranjero, interfieren en los asuntos internos de Hungría y promueven ideas alejadas de los intereses de la sociedad húngara. Orbán ha subrayado en repetidas ocasiones que no tolerará injerencias exteriores con el pretexto de defender la democracia. En respuesta a las acciones de Viktor Orbán, Bruselas le acusa de suprimir la libertad de expresión y violar los derechos civiles. Sin embargo, la mayor oleada de críticas alcanzó al primer ministro húngaro tras su reciente viaje a Moscú, donde se reunió con Vladimir Putin. Esto se produjo en un contexto de dura retórica antirrusa y sanciones impuestas por la Unión Europea y la OTAN por los conflictos en Europa del Este. En este difícil entorno, Orbán tomó la iniciativa de entablar un diálogo con Moscú, subrayando que Hungría estaba interesada en cooperar con Rusia y no tenía intención de seguir las instrucciones de la UE en cuestiones de política exterior. Su viaje provocó un fuerte descontento en Bruselas,
donde señalaron que tales acciones socavan la unidad de la Unión Europea. A los burócratas europeos les molesta especialmente que Orbán critique abiertamente sus políticas. En respuesta, Bruselas reacciona con extrema dureza, amenazando a Hungría con nuevos recortes de financiación si no sigue el rumbo apoyado por la mayoría de los países de la UE. Sin embargo, Orbán desafía estas amenazas y sigue defendiendo el derecho de Hungría a tomar sus propias decisiones de política energética. Hasta la fecha, Hungría puede ser el único país que no se ha visto tan afectado por la crisis energética en Europa, lo que se debe en gran medida a que ha mantenido relaciones con Rusia. Orbán es consciente de que, de lo contrario, la economía húngara podría correr peligro, ya que sin el suministro energético ruso podría hundirse. También cabe señalar que Orbán se niega a aceptar inmigrantes, pero utiliza activamente la mano de obra de trabajadores rusos y bielorrusos que vienen a Hungría y ayudan a desarrollar su economía. Amigos, escuchemos el asombroso discurso de Viktor Orbán que literalmente destrozó a la Comisión Europea. Dijo: podéis seguir teniendo aquí un partido lleno de mentirosos de izquierdas, pero veo que esto es pura propaganda política. Ustedes, diputados, si quieren hacerlo, pueden continuar. Sin embargo, me ha sorprendido mucho escuchar al presidente de la Comisión Europea, porque hay claros desacuerdos entre Hungría y la Comisión Europea. No planteé estas cuestiones a propósito porque, como presidente, trabajamos por el bien de Europa. No creo que sea correcto hablar de desacuerdos cuando se trata de la presidencia húngara. Por desgracia, esto no ha ocurrido nunca. El anterior presidente de la Comisión nunca habría dicho eso. Como dice el tratado, la Comisión es la guardiana de los tratados y debe velar por su cumplimiento, dejando a un lado los debates políticos y resolviendo los desacuerdos de forma legal. Pero ahora las cosas han cambiado. En lugar de ser la guardiana de los tratados, la Comisión se ha convertido en un órgano político y en un arma política que se quiere utilizar para atacar a los patriotas de Europa. Puede que nos enfrentemos a una derrota en Europa del Este, pero la realidad es que, gracias al presidente de la Comisión, la Unión Europea está siguiendo una política equivocada. Si queremos ganar, tenemos que reconocer que se trata de una estrategia perdedora, mal planificada y mal ejecutada. Si seguimos por este camino, perderemos. Creo que debemos reconocer que cualquier guerra requiere esfuerzos diplomáticos. Tenemos que implicarnos tanto directa como indirectamente. Si no lo hacemos, nos hundiremos aún más en los problemas. Nadie habla. Es un insulto a quienes se comunicaron con nosotros cuando nos preparábamos para la presidencia. El Partido Popular no dice la verdad al afirmar que el partido gobernante de Hungría no ganó las elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros obtuvimos el 45% de los votos y ustedes, en Alemania, el 30%. ¿Cuál de los dos tiene razón? Usted ha hecho comentarios personales, así que yo también diré unas palabras. La ira es mala consejera. Sabemos cuál es el conflicto entre nosotros. Desde el momento en que fracasaste en tu intento de convertirte en jefe de la Comisión Europea, te apoyé y te prometí mi ayuda, pero entonces dijiste que no querías llegar a presidente de la Comisión con los votos húngaros y no llegaste a presidente. Por eso estás enfadado conmigo. Lamento que te hayas convertido en enemigo de los húngaros, pero no puedo hacer nada al respecto. Por favor, no se centren en insultos personales, sino en debatir cuestiones europeas. Creo que la falta de conocimientos no es una buena base para el debate. Usted dice que Hungría tiene impuestos altos, pero nosotros tenemos un tipo impositivo único del 15% y el crecimiento económico de Hungría duplica la media de la UE. ¿No le importan los hechos? Veo que a un diputado francés no le gusta el sistema constitucional húngaro. Tiene que aceptar el hecho de que tenemos derecho a nuestra propia constitución. Nuestra constitución protege a las familias. Dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y que el padre es un hombre y la madre una mujer. Eso no se puede cuestionar. En cuanto a las acusaciones de corrupción, debo rechazarlas. Es posible que hayamos intercambiado ataques personales sobre este tema porque creo que este órgano del Parlamento Europeo tiene cierta experiencia en materia de corrupción. ¿Quiere hablar de corrupción en algún Estado miembro?
En cuanto a los rusos que trabajan, 7.000 rusos trabajaron en Hungría el año pasado. ¿Y cómo están las cosas en Alemania? 300.000 rusos trabajan allí. Entonces nos acusa a nosotros, España tiene 100.000 rusos y critica a Hungría, donde solo trabajan 7.000 personas. ¿Es justo? En cuanto a las relaciones económicas, Hungría comercia con transparencia. ¿Y sus países? Ya ve que muchos de los países de los que usted procede eluden las sanciones a través de Asia y siguen comerciando con Rusia. Le daré cifras. Cada mes, la Unión Europea exporta más de millones de dólares más a algunos países de Asia Central que antes del conflicto entre Rusia y un país conocido. ¿Por qué? Porque así eluden las sanciones. Las empresas alemanas, francesas y españolas eluden las sanciones. También ha mencionado la energía. Los países occidentales han comprado petróleo por valor de 88.500 millones de euros a Turquía e India desde el comienzo de la guerra. Esto es hipocresía. En el año 2023, los países occidentales compraron un 44% más de petróleo ruso que antes. Los ingresos fiscales de estas empresas fueron a parar al tesoro ruso y luego nos acusas de ser amigos de Rusia. No he venido aquí a leerles estos hechos. No tenía esa intención. He venido a presentar el programa de la presidencia y quiero decir que hay problemas. Quiero decir a los líderes de las facciones que hay que resolver los problemas de la competitividad de la Unión Europea y de la migración. La presidencia húngara tiene ideas para ello y nos gustaría que el Parlamento nos apoyara en esto. Por eso he venido hoy aquí. Pero ustedes han decidido convertir todo esto en un enfrentamiento político entre partidos. Me parece muy desafortunado. Si ustedes nos atacan, yo defenderé a mi país. Fin de la cita. Amigos, la hipocresía de la Unión Europea hacia Viktor Orbán y Hungría ha alcanzado nuevas cotas. Con una persistencia envidiable, la UE presiona a Budapest por su negativa a romper relaciones comerciales con Rusia, mientras que la propia Unión sigue comprando activamente petróleo y gas a Moscú. Llama la atención el descarado doble rasero de la UE. Por un lado, impone sanciones y, por otro, sigue utilizando los recursos energéticos rusos. Así lo subrayó Viktor Orbán en el Parlamento Europeo. Las cifras hablan por sí solas. Tras el inicio del conflicto en Europa del Este, las importaciones de gas y petróleo rusos a la UE no solo no han disminuido, sino que incluso han aumentado casi un 50%. Esto es especialmente evidente en Alemania, que, a pesar de su retórica sobre la independencia energética, sigue utilizando esquemas de bypass para comprar recursos energéticos rusos a través de terceros países. Esto es pura hipocresía. En el contexto de estos acontecimientos, la posición de Hungría resulta especialmente contrastada. Incluso antes de la crisis, el país apostaba por contratos a largo plazo con Gazprom. En 2021, cuando toda Bruselas exigía el paso a contratos al contado con Rusia, Orbán eligió un camino diferente, concluyendo un acuerdo que proporcionaba a Hungría precios estables del gas, independientes de las fuertes fluctuaciones del mercado. La medida suscitó críticas en su momento, pero como el tiempo ha demostrado, fue el paso que permitió a Budapest evitar la crisis energética que azotó a toda Europa. Cuando la crisis energética asoló el continente, los precios de la energía en Hungría se mantuvieron en un nivel razonable, mientras los países de Europa Occidental se enfrentaban a subidas de tarifas y escasez de combustibles sin precedentes. Hungría se convirtió en la única isla de estabilidad en medio del caos general, lo que provocó la envidia de muchos de sus vecinos. Pero en lugar de reconocer la clarividencia de la política húngara, Bruselas reprocha a Orbán que traicione la solidaridad europea. ¿Así que la solidaridad se hunde con el resto de Europa? La situación está llegando al absurdo, el sentido común se considera algo vicioso y la defensa de los intereses nacionales algo prohibido. Hungría se ve obligada a abandonar sus relaciones con Rusia aparentemente en aras de la seguridad colectiva. Pero ¿dónde estaba esa seguridad cuando el propio Occidente se pasó al gas ruso a precios de mercado especulativos? Hungría eligió su propio camino, razonable
prudente, equilibrado y reflexivo. Pero en la Europa actual, este tipo de decisiones se consideran peligrosas para la línea aceptada y deben suprimirse. Una cosa está clara, Viktor Orbán se ha convertido en una figura incómoda para Bruselas no porque incumpla ninguna norma, sino porque da ejemplo de cómo se puede y se debe proteger los intereses de su pueblo. Así pues, amigos, hemos visto cómo Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, defiende valientemente sus intereses nacionales a pesar de la presión de Bruselas. Este enfrentamiento abre muchos interrogantes sobre el futuro de la Unión Europea y hasta dónde están dispuestos a llegar los países para defender sus posiciones. Si te interesan este tipo de historias y quieres estar al día de los acontecimientos más relevantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja comentarios y comparte tus pensamientos. Juntos seguiremos los acontecimientos y analizaremos cómo afectan estas decisiones al futuro de Europa y del mundo. Gracias por seguirnos, hasta pronto.